Hoy celebramos, ¿verdad? Hoy es el día en que celebramos algo que experimentamos todos los días de nuestra vida, que es la resurrección de Jesús. Pero antes de hablar de ello, retrocedamos en el tiempo cuando Jesús, 2 días antes, fue crucificado. Sí, ahí en esa cruenta cruz donde Él vino a satisfacer. ¿Qué representa la cruz? La satisfacción del corazón del Padre. Cristo Jesús, santo, eterno, verdaderamente Dios, pero verdaderamente hombre, en su santidad, en su justicia y pureza, fue a la cruz del Calvario para saciar el corazón de Dios, porque usted y yo éramos culpables de nuestros pecados. Y en esa cruz, cuando Él satisface al Padre, nosotros recibimos la salvación en su nombre. En la cruz somos justificados, somos perdonados, pero en la resurrección somos empoderados por el Espíritu Santo. En esa cruz se definió nuestro destino eterno y por la fe en Él tenemos salvación eterna. Jesús había sido crucificado y sus discípulos estaban realmente sacadísimos de onda. No sabían qué hacer realmente. Estaban confundidos. No recordaban, y si recordaban algo de lo que Jesús les había enseñado, no lograban comprenderlo. Y cómo embonan esas enseñanzas de Jesús en vida a sus discípulos con la realidad de que hoy ya murió, pensaban ellos. Y mientras llevaban el cuerpo, dice el evangelista Lucas, mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Las mujeres conmovidas, mujeres que habían recibido esta gracia de Dios, esta libertad, liberación, estas cadenas que Jesús había roto en ellas de sus vidas pasadas, que lo seguían, lo amaban. Incluso las mujeres con más recursos económicos financiaban los viajes de Jesús. Estas mujeres dijeron: vamos a preparar de acuerdo a nuestras costumbres estas especias y ungüentos. Ellas no recordaban en ese momento que esa unción para la sepultura de Jesús ya había sucedido. Ya era un evento pasado. Ya Jesús no necesitaba ser ungido, que le llevaran estas especias aromáticas. Ya no lo necesitaba, ya había sido ungido. ¿Recuerdas cuando esta mujer entró en esa cena donde Jesús se encontraba y abrió un frasco de alabastro, un perfume costoso, y lo derrama sobre la cabeza de Jesús y quiebra el frasco? Los presentes la regañan: ¿qué te pasa? ¿Qué desperdicio has hecho? Esto se pudo haber vendido y dado a los pobres. Y Jesús dice: ¿por qué la regañan y la tratan tan severamente? Ella me ha ungido para la sepultura. Jesús ya había sido ungido, pero ellas en su dolor no lograban recordar este evento y ellas hacen lo que todos los seres humanos hacemos cuando no sabemos qué hacer. Recurrimos a nuestros rituales, recurrimos a nuestra experiencia, a lo que la sociedad o la religión en la que fuimos instruidos nos dice que debemos hacer. Así que ellas están en sus casas preparando estos ungüentos, pero cuando terminan de prepararlos, pues ya había comenzado, el día de descanso. Ya había comenzado, ya no podían salir de sus casas, ya no podían acercarse a la tumba, ya era sábado. Este sábado que es intermedio entre la crucifixión y la resurrección. Este sábado donde algunos celebraban, los religiosos, los fariseos,
los intérpretes de la ley, los enemigos de la cruz, celebraban, nos deshicimos de este problema. Tal vez en el infierno celebraban, no lo sé. Tal vez celebraban diciendo, hemos matado al Hijo de Dios. Había una gran celebración en estos dos sectores, pero había una gran tristeza y confusión en los seguidores de Jesús. Nosotros esperábamos que algo diferente sucediera. ¿Qué vamos a hacer ahora que no está Jesús presente? ¿Qué vamos a hacer? Nos van a perseguir. Tal vez vamos a correr la misma suerte que Él. Se esconden temerosos. ¿Y ahora quién va a sanar a los enfermos? ¿Ahora quién va a alimentar a los hambrientos? ¿Ahora quién nos va a enseñar las verdades del reino de Dios? Es este sábado donde muchas veces nos encontramos nosotros sin saber qué hacer, con la angustia de la situación por la que estamos pasando. A veces la enfermedad, a veces la escasez, problemas familiares que no encuentran la realidad de la resurrección, y que sí estamos conscientes de la cruz del Calvario. Y hay veces se hace un sobreénfasis fuera de balance con la resurrección, y eso nos lleva a permanecer en un sábado que no es sábado de gloria, es un sábado de tristeza. Jesús había muerto. Y a veces permanecemos ahí con la fe del Jesús resucitado, pero sin la experiencia, con la fe del Jesús crucificado, pero no con la experiencia del Jesús resucitado. Pero al siguiente día, ya el domingo, dice Lucas, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado, y encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban ahí perplejas, no sabían qué había sucedido. ¿Quién se había robado el cuerpo del Señor? Este José, ¿verdad?, tan famoso del pueblo de Arimatea, quien pidió a Pilatos bajar el cuerpo de la cruz y darle una honrosa sepultura. Este hombre que con gran ternura y honor, un hombre entendido en las Escrituras, un hombre que comprendía que Jesús era más que un profeta, que Jesús era el Hijo de Dios, lo llevó a esa sepultura, y las mujeres decían, ¿es que otra persona se lo habrá llevado a otra sepultura? ¿Quién se lo habrá robado como un trofeo para los romanos del asesinato de nuestro Señor? Ellas no lo comprendían aún. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. ¿Por qué? Porque se les aparecieron dos hombres con vestiduras resplandecientes. Verso 5, entonces los hombres preguntaron, mira la pregunta, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? ¿Por qué buscan entre los muertos cuando tú y yo permanecemos únicamente en la verdad de la crucifixión? Vamos a estar buscando entre los muertos al que está vivo. Pero Jesús nada más duró en la muerte unos días, en la cruz unas cuantas horas. Él ya estaba vivo, pero cuando no tenemos la experiencia de la resurrección, del poder que levantó a Cristo de entre los muertos, cuando buscamos entre los muertos, lo que nos puede dar vida es que perdemos la esperanza, la energía de vida, las ganas de seguir adelante, y nos llena la depresión y cedemos a la búsqueda por nosotros mismos, al autodescubrimiento. Ya que no vivo en el poder de la resurrección, entonces tengo que encontrarme conmigo mismo y meditar en mis sentimientos, en mis emociones y el por qué me encuentro en ese lugar, buscando entre los muertos, buscando en cosas, en filosofías y religiones, buscando en cosas que no nos pueden impartir vida,
una felicidad tan anhelada, una restauración familiar tan anhelada, porque no puedo encontrar al Jesús resucitado. Les preguntan estos hombres, estos ángeles, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. Recuerden, el Hijo del Hombre les enseñó que debía ser traicionado y entregado en mano de hombres pecadores y ser crucificado, y resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Ellas no lo recordaban. Son unos ángeles los que le están recordando a las mujeres, pero hoy el Espíritu Santo que vive dentro de cada creyente nos recuerda. No es en el lugar de la muerte. En el lugar de la muerte fuimos perdonados y damos gracias a Dios, y es un evento que marcó el antes y después de la historia humana, el antes y después de mi vida. Me ha impartido vida eterna y estoy agradecido por ello. Pero no termina ahí, iglesia, la historia. La cruz siempre lleva la esperanza de la resurrección. Ellas estaban recordando, es lo que el Espíritu Santo hoy celebra. ¿Sabes por qué hay esa efervescencia en este día de resurrección? Porque el Espíritu Santo que vive en el creyente, que vive en la iglesia, ese Espíritu Santo hoy está celebrando que Cristo resucitó. Hay una gran fiesta, no solamente en este día, sino después de la resurrección. En el momento de la resurrección empieza una gran celebración en el cielo, y ese Espíritu Santo nos recuerda: sí, Cristo murió por tus pecados, sí, Cristo te ha lavado con su sangre, sí hay una nueva y rica herencia, un nuevo pacto, pero ahora te espera el poder de la resurrección, porque la promesa fue en Hechos 1:8: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. La cruz ya es del pasado y la agradecemos, pero la fe vive en el futuro, en el poder de la resurrección. Y esta dinamita, este poder que el Espíritu Santo nos imparte, es para que disfrutemos a Dios, que vivamos la vida eterna hoy aquí en tierra, y que podamos expresar a un mundo necesitado que sí hay esperanza en la resurrección. Sí. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres, ay hombres, o sea, los hombres de ahí, no a nosotros. A los hombres el relato les pareció una tontería. ¿Qué tonterías están diciendo? ¿Cómo es posible que crean ese cuento de la resurrección? ¿Sabes que lo más atacado de la obra de Jesús aquí en la tierra es la resurrección? No es la crucifixión. Porque la crucifixión lleva un registro histórico. Los romanos lo registraron. Fue un asesinato de Estado. Así que ellos lo registraron. Ese Jesús de Nazaret, que nació en Belén, murió y se levantó un acta. Es un hecho histórico. Pero la resurrección, Hollywood se ha encargado, sin evidencia, de querernos vender esa mentira de que alguien robó el cuerpo. Porque ahí no hay un registro histórico, pero sí hay testigos históricos que lo vieron. Y Lucas dice, más de 500 testigos lo vieron resucitado. ¿Por qué es tan atacada la resurrección? ¿Por qué parece una tontería? La cruz, la muerte, no tanto, ¿verdad? Pero la resurrección
Pablo le explica a los corintios que si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, usted y yo seguiríamos bajo la condenación de nuestros pecados. Así es. Porque en esa cruz Él nos perdonó los pecados. Pero si no resucitó, Jesús tendría que estar muriendo constantemente para limpiarnos de nuestros pecados. Pero como Él resucitó de entre los muertos, al lavarnos de nuestros pecados, hizo posible la habitación del Espíritu Santo. Juan lo dice en su primera carta: hijitos, no pequen, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es por la obra del Espíritu Santo que hoy vive en nosotros, que lleva al creyente, nos lleva constantemente, sí, al arrepentimiento, no como un acto, sino como un estilo de vida donde nos vamos santificando. Si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo, dice Pablo a los Corintios, seríamos culpables de nuestros pecados. También es muy atacada la resurrección, porque si Cristo no resucitó, nuestra fe es un cuento de hadas. No es posible tener fe en un muerto. Está muerto. Pero en un resucitado, quien es el Hijo de Dios, entonces nuestra fe tiene una esperanza que no terminará en desilusión. Y finalmente la resurrección es atacada porque si Cristo no resucitó de entre los muertos, el día que usted y yo muramos, no tendríamos la esperanza de la resurrección. Y entonces esa corriente del aniquilanismo, donde morimos y ya se terminó la vida, tal vez la has oído en diferentes expresiones, pero el día que mueres, terminó todo. Sí, si Cristo no hubiera resucitado, pero como resucitó de entre los muertos, entonces el creyente tiene la esperanza de la resurrección. El mismo Espíritu Santo que lo levantó de entre los muertos y vive en nosotros, nos vivifica en tiempo presente y nos levantará en tiempo futuro cuando Él venga por segunda vez. Por eso la resurrección llega a ser una locura. Y entonces a los hombres que escuchan, Pedro, Santiago y todos los demás, dicen: es una tontería. Sin embargo, verso 12, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose: ¿qué habría ocurrido? Ese me recuerda a mí. Ese me recuerda a mí cuando no comprendo. Cuando hay cosas que salen de mi entendimiento, porque mi mente es muy limitada. Muy, muy limitada, y comprender la mente de Dios siendo yo un necio es imposible para mí. Y hay cosas que observo que no comprendo. Igual que Pedro. Ahí están las vendas con las que envolvieron a Jesús. Y Jesús no está. Pues, ¿qué habrá pasado? Pedro no puede recordar. Pedro no recuerda ese momento donde él mismo le dijo a Jesús: no, hombre, que no. ¿Qué es eso de morir, Señor? ¿Se acuerdan? Que Jesús les dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, será asesinado. Y Pedro dice: no, cancela esas palabras. ¿Verdad? Y surgió la cancelación. Que no te acontezca esto, Señor. Y el Señor, ¿qué le dice? Aléjate de mí, Satanás, porque pones tu mirada únicamente en las cosas terrenales y no pones tu mirada en lo eterno. Era necesario que el Hijo de Dios fuera a la cruz del Calvario y muriera, porque si no hay muerte, obviamente no puede haber resurrección. Pedro no lo comprendía en ese momento
hasta que el Espíritu Santo vino sobre él, moró dentro de él, y Pedro mismo estuvo dispuesto a morir por su Señor. Pero en ese momento no lo comprendía. Él seguía en el sábado, en estos sábados angustiosos, terribles, sin esperanza. Él no lo podía comprender. Ese mismo día, unas cuantas horas después, me imagino que después de escuchar los discípulos a las mujeres y de escuchar a Pedro que llegó sacadísimo de onda, la piedra está movida, los lienzos están ahí en la tumba, pero Jesús no está. No sé qué habrá pasado. Dos de estos discípulos se van con este pensamiento: no sé qué ha pasado. No se daban cuenta que ya era el tercer día cuando Jesús había prometido que iba a resucitar. Así que ese mismo día, el domingo de resurrección, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. ¿Por qué impediría Dios que reconocieran a Jesús? Tengo la idea de que Dios hace esto porque quiere que ellos perciban, cuando termine la historia, a un Jesús paciente, a un Jesús que camina con nosotros cuando vamos confundidos a Emaús, sin recordar que ya vivimos en el poder de la resurrección. Él nos acompaña. Vas a Emaús. Ya sabes, Emaús, ¿qué significa? Aguas tibias. Cuando la realidad de la vida golpea y entonces no se cumplen nuestras expectativas y cae esta tibieza al corazón, donde sí creemos de nuevo, porque igual que los discípulos experimentamos la crucifixión, el perdón de nuestros pecados, pero seguimos en este sábado. Cuando ya amaneció el domingo, el mundo nos dice que necesitamos reflexionar en nosotros mismos y promueve el autodescubrimiento. Indagar en lo profundo de mi ser para saber realmente quién soy y qué hago en planeta Tierra. Y cómo la religión que profeso o cómo Jesús sirve a los propósitos que yo encuentre en mi interior. Pero la Biblia no nos llama al autodescubrimiento, iglesia. Nos llama a descubrir las glorias de Dios. Porque si fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios, sabremos quiénes somos únicamente cuando descubramos por el Espíritu Santo quién es Él. Y cuando Él me lleva al descubrimiento de quién es Él, de su persona, de sus atributos y de su obra, yo comprenderé quién soy en Él y cuál es mi propósito en la tierra. Jesús les pregunta: ¿qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? Y entonces ellos dicen que se paran de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. El autodescubrimiento te va a llevar a la tristeza. Y quiero decir que te va a llevar a otro lugar, pero no puedo porque ya sabes, estamos en la iglesia. Te va a llevar a una vida de perro. El autodescubrimiento fue lo que llevó a Adán y a Eva a probar de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y a dónde los llevó? Al miedo, a esconderse de Dios.
porque recibieron una promesa falsa, vas a ser como Dios. Si te conoces a ti mismo y llegas a saber quién eres, vas a ser exitoso en la vida. La Biblia no lo enseña. Enseña que estamos completos en Él. Entonces, se detienen de golpe. Cuando dice que se detienen de golpe, es como que están enojados, frustrados. ¿Por qué nos estás preguntando eso? Entonces uno de ellos, Cleofas, contesta: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí. Tú has de ser el único que no sabe por lo que estoy pasando. No, tú eres el único. Es Jesús, es Jesús resucitado. Y ellos, cegados por su tristeza, tratando de descubrir en su interior por qué están tristes, dicen: tú no sabes de nuestra tristeza. Tú no sabes lo que ha sucedido ahí los últimos días. Tú no sabes ayer sábado por lo que pasamos. Y Jesús, paciente, pregunta: ¿qué cosas? Ay, Señor, las cosas que le sucedieron a Jesús. O sea, ellos están tratando de evangelizar a Jesús. Son esas oraciones informativas. Es esa oración válida, Jesús no critica eso. Es esa oración del salmista cuando dice: Señor, las aguas están llegando al cuello y parece que tú no te das cuenta. Pero sí se da cuenta. Está con nosotros caminando. ¿Has visto ese cuadro de las huellas en la arena? Eso no es cierto. Eso es una mentira. Que nada más veía unas huellas. Era Jesús cargándome. No, Jesús no te va a cargar porque no te tiene lástima. No va a ser de ti, de mí, un inválido emocional. No va a ser de ti, de mí, alguien que le da unas muletas religiosas para que medio camine. Vamos a caminar juntos. Así lo dice el salmista, Salmo 40. Estaba en el pozo de la desesperación, en el lodo. Él me sacó del lodo, puso mis pies sobre tierra firme, y mientras yo caminaba, me estabilizó. Él no te va a cargar, Él te va a empoderar por el Espíritu Santo, gracias a su resurrección, para que tú camines, para que tú pelees las batallas de la fe, para que tú experimentes la gloria de la resurrección. Porque si no, tu fe es un cuento de hadas, es una mentira, una falacia. Pero cuando el poder de la resurrección viene al creyente, lo habilita, lo lleva, está caminando a Emaús. Y entonces Jesús recibe este golpe de información. Le dicen que Jesús, profeta, Jesús poderoso en milagros, gran maestro, fue crucificado. Lo entregaron, lo condenaron a muerte. Pero nosotros, verso 21 dice, teníamos la esperanza de que Él fuera el Mesías. Teníamos la esperanza que Él nos rescataría. Y todo eso sucedió hace 3 días. No obstante, he oído por ahí: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad? No, pues yo he oído que dice por ahí. Ellos se la aventaron, ¿verdad?, de otra manera, diciendo: no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles, poco creíbles y muy poco lógicas. Dijeron incluso que el cuerpo había desaparecido.
y dijeron que es que había ángeles. Quienes les dijeron que Jesús está vivo. ¿Tú crees? Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús, ahí sí, Jesús es paciente, no tolerante. Él no va a tolerar que vivamos en el sábado. No es sábado de gloria, es sábado de angustia, porque no veo que Jesús esté haciendo lo que yo necesito que haga. Él va a ser muy paciente, va a caminar con nosotros a Emaús, los kilómetros que sean necesarios, no importa. Él va a recibir mis oraciones, mis quejas, mi tristeza. Él lo va a recibir todo. Él es hermoso, Él es paciente, misericordioso. Pero va a llegar un punto, iglesia, va a llegar un punto donde Él va a levantar la voz. Y como les dijo a estos, a Cleofas y al otro que lo acompañaba, ¡qué necios son! Así, entre signos de admiración está ahí en el texto. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés, de los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca del mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús, 11 kilómetros. 11 kilómetros. 11 años. Tal vez llevas 20 o 30 años haciéndote estas preguntas y elevando oraciones de queja, de remordimiento y de angustia. Porque siendo domingo de resurrección, persistimos en el sábado. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje, y Jesús hizo como que iba a seguir adelante, como que hizo la finta. Pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros, quédate esta noche ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Sí, voy a continuar con ustedes. Y al sentarse tomó el pan, lo bendijo y lo partió. En la comunión con el Espíritu Santo, Jesús prometió que Él nos guiaría a toda verdad, que impartiría la vida de Dios a nuestros corazones. En ese momento, de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Dios esperó hasta el momento de la comunión, de la partición del pan, de la paciencia de Dios mezclado con su celo por la verdad. Ahí sentados, paciente el Señor, abre sus ojos. Lo reconocieron, pero en ese momento, al instante, Jesús se fue. Entonces se dijeron el uno al otro: oye, Cleofas, ¿te acuerdas que ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Ardía nuestro corazón y nos explicaba las escrituras. Y en menos de una hora se aventaron casi 11 kilómetros para regresar a Jerusalén, porque ya estaban conscientes, convencidos, habían visto al Jesús resucitado, la promesa la comprendieron, la vivieron. Fue una experiencia, no fue una creencia, fue una vivencia. Si tú vives en el reino de las creencias, vas a terminar confundido. Pero si vives en el reino de la experiencia con Dios, habiendo tenido la instrucción bíblica, vas a la experiencia con Dios. Ellos se enardecía su corazón al escuchar las escrituras, como puede enardecerse nuestro corazón cuando leemos Biblia. No es suficiente.
creencia no es suficiente. Los demonios creen y tiemblan. No es suficiente decir yo creo. La pregunta es, ¿lo estás experimentando? ¿Estás experimentando el poder de la resurrección en esos momentos difíciles y duros de la vida? Cuando golpea y no tienes una explicación, cuando expectativas no son cumplidas. ¿Estás en la experiencia o eres un fanático de la búsqueda por la felicidad? Y crees que viene con el autodescubrimiento. Es que creemos porque hemos experimentado. Si no, no es fe. Ellos por fin experimentaron lo que incluso olvidaron como una creencia. Jesús iba a resucitar. Ellos no estaban confiados en su creencia. Ellos olvidaron su creencia. Ellos tenían que vivir al Cristo resucitado. Ardía nuestro corazón. Salieron corriendo y ahí encontraron a los 11 y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: ahora sí, el Señor ha resucitado de verdad. Las mujeres nos dijeron la verdad. No es que se robaron el cuerpo. No es nada de esas tonterías que Hollywood dice. Es que lo experimentamos. Y ante la evidencia exige un veredicto. La creencia no exige veredicto. La creencia, tú puedes creer lo que quieras, y por eso se vuelve tan relativo y subjetivo. Tú crees esto, pues cada quien crea lo que le da la gana. Pero la experiencia, la vida de la resurrección, el Cristo resucitado dentro de mi corazón por obra del Espíritu Santo, no hay demonio, no hay corriente filosófica, no hay mundo entero que pueda oponerse a la verdad, a la realidad de que yo viví, pasé de muerte a vida y hoy estoy experimentando esa vida eterna antes de ir al cielo, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos me está vivificando, está transformando mi corazón, mi manera de pensar, está transformando mi entorno. ¿Por qué? Porque he recibido esa dinamita del poder de la resurrección. Tienes que experimentar, iglesia. Lo tienes que experimentar. No te conformes con la creencia. Ponte de pie si eres tan amable. Creencia es importante. Obviamente, instrucción bíblica es esencial. Pero aún el diablo se sabe la Biblia al derecho y al revés. Aquellos que confían en su creencia y conocimiento bíblico terminan en el autodescubrimiento. ¿Cómo es que esa Biblia me sirve a mí? Es que así no es. Así no jala la cosa. Es que al descubrir a través de las Escrituras, como Jesús se lo enseñó a los caminantes de Emaús, yo conozco quién es Él y encuentro en Él mi origen, mi destino y mi propósito. Y eso solo lo imparte el poder de la resurrección.